Frente a esta realidad que vemos los dominicanos, de los partidos políticos, la situación del Partido Revolucionario Dominicano, la virtual división que tienen definitivamente entre Miguel Vargas Maldonado y Hipólito Mejía, que uno ve que si bien es cierto que algunos, no solamente sectores, algunas personas han ido a las protestas, no menos cierto es que el PRD no se ha integrado como tal. Tú acabas de decirle al país que nuevos agentes van a llegar a las protestas y a todo esto que está pasando en la República Dominicana a partir del próximo año. Pero ¿qué va a pasar en ese Partido Revolucionario Dominicano que pueda uno decir que van a converger en un solo punto? Bueno, ese es el tema, o sea, esa es la pregunta que tenemos todos realmente. Está claro que hay un sector del PRD que ha estado comprometido con este proceso de movilización y que ha apoyado militantemente. Eso está clarísimo. Porque ha habido reuniones con sectores, claro, o sea, reuniones a la luz del día. ¿Y cuáles sectores y han participado? ¿Sectores mezclados o un sector de la...? Hay diferentes sectores, por ejemplo, Okay. ha estado apoyando a Alburquerque, doña Milagros Ortiz Bosch. Okay. Entonces, todas esas personas han estado, ese sector ha estado apoyando, Guido Gómez Mazara, Orlando Jorge Mera ha estado apoyando. Entonces, todo ese sector ha estado apoyando. Bueno, yo me encontraba, por ejemplo, con Janet Camilo en la protesta, por ejemplo. Sí. Con Farideh Farud, me la he encontrado también. Entonces, Wellington Arnaud, sí, muchas personas, pero no el PRD como en su conjunto. Hablar del PRD en su conjunto Sí, es hablar entonces claro, con toda esa dirección política junta, y no es así. Tú tienes un presidente del partido y tienes todo el resto de la dirección por otro lado. Es una cuestión sumamente interesante. Sí, sumamente interesante. Porque la nota disonante realmente es el presidente del partido. Sí. Y el grupo que no forma parte de la dirección política del PRD, realmente, porque la dirección política está actuando de manera contraria a el presidente del partido. Eso es así. El tema es que hay una institucionalidad cooptada que ha atado el poder del partido al presidente por encima de los organismos. Eso es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una debilidad institucional tan grande dentro del PRD que esto ha sido posible. Porque en otro partido político esto se hubiese solucionado internamente. Pero como vienen con una historia de debilidad institucional, donde las decisiones de los organismos no pesan tanto como la voluntad de los miembros, y sobre todo de los directivos, me estoy refiriendo específicamente, ha sido posible que el presidente del partido se ponga por encima de sus propios organismos. Eso ha sido así. ¿Cuál sería el reto? Bueno, el reto es que sean capaces de hacer un proceso interno que no dependa del Tribunal Superior Electoral y que logren generar un proceso de unificación, pero sobre la base del fortalecimiento de su propia institucionalidad, no sobre la base de algún liderazgo que sea capaz de cohesionar, porque en cuanto no esté, se va a producir la desmadre dentro del partido. Lo que tiene que haber es la promoción de una nueva cultura institucional, organizativa, que permita que el partido sobreviva y superviva por encima de quien esté dirigiendo en ese momento. Mira, yo no creo en ese partido, en el PRD, como a pesar de ser la fuerza política más importante del país desde el punto de vista de la cohesión y de las adhesiones, pero yo no creo en el PRD. O sea, yo no creo en que esa gente se van a unir. Y si es así, te pregunto, lo que vaya a pasar en la República Dominicana como cambios, o tratar de a través de esas actitudes poner a pensar a los detentadores visibles del poder, y por qué no un poquito a los detentadores invisibles del poder, a que hay que producir cambios, sobre todo en la exigencia principal, que es la impunidad, entiéndase justicia. Tú acabas de señalar que estos poderes judiciales, o el poder judicial, y sobre todo las altas cortes, prácticamente se encuentran secuestradas. Hay otra parte que tiene que ver con el que me representa a mí en la sociedad, en la justicia, que es el Ministerio Público, y no tenemos Procurador General de la República en este momento. Ni el Defensor del Pueblo tampoco. Y mucho menos, porque ese ni siquiera, a pesar de que es una violación a la Constitución, ni siquiera es elegido. Exactamente. Pero a este por lo menos lo pusieron,
pero él se fue de vacaciones y no está aquí el procurador. Y hoy se ha convertido en lo que yo le llamo el ocultador general de la República. Entonces, frente a toda esa realidad y ese panorama, partiendo del hecho de que el Partido Revolucionario Dominicano no se una y ellos hagan lo que acostumbran a hacerse, el harakiri, este país depende de esa gente del PRD para que se pueda producir esos cambios. Bueno, depende de la capacidad que tengan las fuerzas políticas. Cuando hablo de fuerzas políticas, me refiero más allá de la matrícula del PRD, de apoyar acciones en pos de la producción de cambios específicos en términos políticos. Entonces, definitivamente es una gran debilidad no tener un PRD cohesionado, porque no se puede entonces tener, por ejemplo, de cara a los legisladores que están dentro del PRD en este momento, hacer algún tipo de incidencia. Pero yo me pregunto, ¿vale la pena intentar generar cambios con este Congreso? Porque hasta donde tenemos entendido y hemos visto, este Congreso, incluyendo los legisladores del PRD, han estado legislando, salvo algunas honrosas excepciones, muy honrosas, gracias a Dios, pero muy pocas, han estado legislando para reproducirse en el poder y al servicio de los intereses de Leonel Fernández y la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. Y claro, en función de ellos mismos, para reproducirse ellos mismos. En ese sentido, hay que ver solamente la resistencia que tienen ellos para desprenderse del corralito, digo, del barrilito o barrilote, además de cuáles son los proyectos de ley que en este momento están presentes en el Congreso. Óyeme, legislando para incrementar el nivel de mordaza del país, legislando en contra de los derechos reproductivos y sexuales de las personas, legislando, en fin, en contra de derechos fundamentales de la gente. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve ese Congreso? Ese Congreso que tenemos en este momento no sirve para nada, salvo para ellos mismos. Esas altas cortes que tenemos en este momento son una vergüenza nacional. Esa Constitución que tenemos en este momento es un sello de una dictadura constitucional. Es un sello de una dictadura. Entonces, los cambios que se produzcan tienen que ser profundos. Y uno hoy, diciembre, ¿cómo estamos? 16, qué sé yo. En este mes de diciembre, vamos a decir, estamos en este mes de diciembre, pensar en esos cambios es pensar no en elecciones en el 2016, porque eso sería un cambio cosmético. Claro. Habría que producirse cambios mucho más fuertes y radicales en estos próximos 4 años. ¿Y cómo lograrlos? Por una vía democrática, porque tiene que ser democrática, porque definitivamente no se amplía la democracia con acciones antidemocráticas, que esa no es la idea, pero tenemos que buscar los mecanismos democráticos, y cuando yo hablo de democracia, estoy hablando de la acción de la sociedad dominicana en pos, de su propio destino. Exactamente, de sus derechos, y en demanda y enfrentando esta dictadura constitucional que tenemos en este momento. ¿Pueden esos muchachos, vamos a salir ya del PRD, porque yo no tengo confianza, repito por tercera vez, y quiero que quede claro eso, en ese partido. Por eso es que yo hablo del sector político. Exacto. El sector político que está en oposición en este momento, más allá del PRD, o sea, del PRD y de los otros partidos. Por supuesto. ¿Pueden esas fuerzas, sacando ya el PRD, por sí misma, generar una especie que yo creo que es la única parte que todavía no se ha hecho, aparte de incrementar las protestas, un boicot desde el punto de vista fiscal, porque ellos han hecho muchas cosas y ponen a través de las redes sociales cosas que, por ejemplo, prendamos las velas y la gente lo hace, hagamos tal cosa y la gente lo hace, sin liderazgo ninguno, Con otra forma de liderazgo. Con otra forma de liderazgo, exacto. No la forma de liderazgo mesiánico, tradicional. ¿Pueden esos muchachos y esas fuerzas sociales y políticas, como tú señalas, generar una especie de boicot fiscal, donde se digan, por ejemplo, no paguemos impuestos de este robo y de este paquetazo en las costillas de los dominicanos, y que eso pueda realmente tener una situación difícil para el gobierno, que pudiera entrar inclusive el gobierno hasta en un default? Con 3 meses, la gente dejando de pagar impuestos,
no pagando luz o algunos servicios que no sean tan drásticos, el gobierno tendría una situación difícil. ¿Podría llegar hasta ahí? Yo creo que las estrategias que se usen tendrían que ser lo suficientemente contundentes como para llamar la atención del gobierno. Esa es una Por eso es que me refiero. Esa es una posibilidad como entre otras. Pero las que se utilicen tienen que poder hacer que el gobierno levante la mirada y se dirija. Porque si no, puede hacer como hizo Leonel Fernández en los últimos 4 años, que nunca se daba por enterado. Lo que se haga tiene que hacer que el gobierno se entere. Y esa es una posibilidad. Ahora hay que pensar estrategias que sean democráticas, o sea, que se puedan hacer sin pensar en, qué sé yo, uso de las armas. O sea, nadie está pensando en eso. No. Pero sí estamos pensando en hacer uso de nuestros derechos ciudadanos. Eso sí. Y los jóvenes han demostrado tener esa creatividad que uno se le agota con los años. Sí. Y que uno sigue pensando hacer las cosas de la misma manera. Quizás está con el mismo pesimismo. Con el mismo pesimismo, pero también es que siempre que pensamos en hacer y producir cambios, siempre pensamos en las mismas acciones. Y no es posible de obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y lo que han hecho los muchachos es justamente cambiar las estrategias para obtener otros resultados. Por ejemplo, ¿cómo han llamado la atención, por ejemplo, a nivel internacional? Así mismo es. Haciendo otras cosas. Y no Entonces, tiraron una sola piedra. Bueno, se le tiraron piedra a ellos. A ellos. Entonces, sin tirar una piedra, sin utilizar... No quemaron goma, pero le tiraron a una joven cera, uno de los guardaespaldas de Leonel Fernández. Bueno, hubo agresiones físicas frente a Funglode. Pero yo no he escuchado al ocultador general de la República referirse a eso, y mucho menos a la fiscal del distrito, que es una mujer. Así es, así es. Hablando o investigando por qué razón un abusador agarró y le tiró cera caliente a una joven que estaba haciendo uso de sus derechos constitucionales. Eso es cuando se tiene un ministerio público que funciona. Y el ministerio público que tenemos en este momento es parte de ese juego negador de un derecho constitucional, que es el derecho a la justicia que tiene la sociedad dominicana. Entonces, es parte del problema. El Ministerio Público, en este momento, y el papel, y el lamentable papel que ha jugado Brito, que ha sido un lamentabilísimo papel, es parte del problema grave que tenemos en este momento en la sociedad, al serle negada a esta sociedad justamente un derecho fundamental, que es el derecho a la justicia. Me dicen, ahora que tú abordas el tema de Domínguez Brito, que he sido muy duro e incisivo y que pudiera verse como algo personal. Yo le dije a un amigo común de nosotros, a Ricardo Nieves, que es un hombre probado en las instituciones patrias, un hombre ético y comprometido con el interés de la patria, que sí que es personal. Que es personal porque yo le pago el sueldo a ese señor. Que es personal porque yo creí en él, que era un hombre decente y que era un hombre serio. Y resulta que al final de la jornada vimos que todo era una fachada, que es un gran charlatán, un señor que ha agarrado la institucionalidad y sobre todo él que me representa ante la justicia dominicana para hacer todo lo contrario a lo que debía hacer, que es ocultar. Tenemos el caso del Consejo Económico y Social, el informe de la comisión, que plantea que se han violado toda una más de 14 leyes orgánicas. Desde la Constitución, incluyendo todas las la Constitución. leyes del manejo del presupuesto de la nación. O sea, es una cuestión... Entonces yo pregunto, No, lo que Guillermo Moreno hizo simplemente fue decirle, mire, investigue esto. Si él quiere, claro, él no lo va a querer porque él está ahí para ocultar eso. Si él quisiera, o si tuviéramos un procurador que no tenemos, lo que haría entonces es agarrar ese informe y decirle, venga acá, señor Leonel Fernández, explíqueme esto. Ahora, como dice Surún, lo lamentable es... Surún siempre comienza así, lo lamentable es que además se despacha con un documento, con un pronunciamiento público, cuando se presentó la denuncia en contra de Leonel Fernández, se le pidió que se le investigue, diciendo que Leonel Fernández es un caballero que trata incluso bien, en fin, con una serie de piropos y lisonjas que no forman parte de un documento público legal. Yo creo que el papel que hace el señor Brito cuando hace semejante declaración es un papel que lo coloca en un pie de página lamentable en la historia dominicana. No lo coloca en el centro, lo coloca muy abajo
y que rece porque no suba un par de líneas, porque si es más visible su acción, será mucho más penosa para su familia y para la historia dominicana. Yo entiendo que sí. Y qué bueno que salga de ti esto, porque el problema es que yo lo digo de manera un poco más amplia, o más que amplia, más indignado. Y yo no sé mucho acomodar ciertas palabras cuando me siento indignado, sobre todo por gente que uno creía seria. Domínguez Brito llegó al fondo de la cloaca. Porque es que duele más cuando es alguien a quien uno ha Por apreciado. supuesto. Porque si es alguien que uno no ha apreciado, valorado, como que, bueno, sí, esta persona no actuó de manera responsable, pero cuando es alguien que uno sopesaba y valoraba, duele mucho más, hiere. No tenemos justicia. No hay Congreso. No tenemos Congreso. No tenemos Ministerio Público. Y este país se siente revolteado. Está, como tú dices, con pique, incómodo, colerizado. Y está canalizando toda esa energía y ese cúmulo de indignación enfocado en un hombre que destruyó y defalcó la República Dominicana, que hoy anda por Jordania y otros países como un gran señor, y este país lo está requiriendo. Tenemos un gobierno presidido por un hombre que viene del partido del cual es el presidente. Frente a este panorama... Y acuérdate de la lógica, es decir, los dos, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, responden al comité político del PLD. A ese muro de contención que tú llamas. Exacto. Y entonces... Si quitamos a Leonel y quitamos a Danilo, sigue el comité político, porque tienen la capacidad de reproducirse a sí mismo, que trabajan en función, trabaja cohesionado, con una dirección bien armadita, que atraviesa todos los poderes del Estado y que incluso atraviesa en este momento la vida económica del país. O sea, por eso es que me temo que Danilo se equivocó. Lo puso como el coordinador de esta pela de palo que nos dieron a nosotros los dominicanos con el famoso paquetazo. Por eso es que lo ponen a él, porque había una intención de parte del comité político. Por eso es que una señora como apellido Fernández como las Fernández o como las Fernández, pueden agarrar, regalar toda una torre conjuntamente con Leonel Fernández y Margarita a personas adeptos a ellos. Por eso es que su hermana puede desde el Consejo de Zona Franca sacar los certificados y comprarse su carro para que nosotros se lo paguemos a ellos, una jipeta de 2 millones de pesos. O regalar el patrimonio, jipetas, carros y vehículos a un peso, claro, sin haber pasado por ni siquiera respetando la ley que crea bienes nacionales. O sea, por eso es que pueden hacer todo eso. Claro, porque además el poder de ellos compite incluso con el empresariado dominicano. Esa es la otra parte de la historia en la que yo quiero que nos enfoquemos. Tú acabas de mencionar un documento que el sector empresarial ha hecho. Y frente a ese hecho hay una realidad. Nunca en la historia de la República Dominicana, nunca, que yo recuerde, que yo haya leído, he visto un poder político pasarle a los capitales tradicionales. Así es. De gente que ni siquiera vienen con una tradición de que han ido acumulando fortuna, sino que en 8 años hicieron fortuna de paupérrimo a multimillonario en pesos y en dólares. Entonces, frente a eso... Porque tienes un referente ahí. El referente es justamente la tiranía trujillista. Porque lo que le permite, entre otras cosas, a Trujillo sustentarse, darle sostenibilidad a su dictadura, es justamente, además de tener el control de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad, además de todo eso, es porque justamente su poder económico superaba
el poder de la burguesía tradicional. Entonces, además de otros elementos de carácter psicológico que se implementaron en la dictadura. Entonces, eso, el control económico, es una pieza clave de control del poder. Entonces, en este momento, aquí no se puede hacer ningún negocio, ningún tipo de inversión que no pase de alguna manera por el interés, la mirada o la influencia de algún miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, en este momento. Ahora entiendo por qué tú insistes tanto en que ese es el muro de contención de cualquier accionar decente y de cualquier accionar de las aspiraciones de un país que aspira a otra cosa. Ahora realmente entiendo, porque nunca me había puesto a analizar el poder político de esos ciudadanos, de la OTAN, del Sanedrín, del Partido de la Liberación Dominicana. Que si no, ¿cómo entender entonces las declaraciones del embajador norteamericano hace unas semanas con respecto a que la República Dominicana tenía un problema de corrupción generalizada y que estaba haciendo casi imposible la inversión extranjera? ¿Por qué? Porque se ha estado extorsionando de manera sistemática durante los últimos años a todo empresario que ha querido invertir en este país. Se hizo eco en algún momento el embajador de Gran Bretaña, el embajador de Inglaterra, y se ha hecho eco el embajador norteamericano en este momento. Y bueno, y ahí tenemos la última declaración de llamado de atención de las declaraciones que tuvieron los congresistas, lamentables declaraciones que hicieron los congresistas con respecto al tema de la delincuencia común. Delincuencia común, no corrupción. Sí, no. No corrupción. La delincuencia de saco y corbata. ¿Cuál va a ser el papel del empresario? ¿Se dio cuenta el empresario que cometió un error? Yo creo que una parte del empresario dominicano está consciente en que se necesita un cambio mayor para poder él incluso sobrevivir como empresario. Porque en este momento, si yo fuera empresaria, estaría preocupada. Estaría preocupada porque además tenemos una DGI que ha estado siendo instrumentalizada también como instrumento de persecución. Por los mismos empresarios políticos. Exactamente, como instrumento de persecución política, la DGI se ha usado en ese sentido. Y por otro lado, tú tienes todas las extorsiones del mundo. Es el DNI económico. El DNI económico. Sí. Y por otro lado, tú tienes todas las extorsiones que se dan en términos de, qué sé yo, los ministerios que dan permisos, autorizaciones para hacer determinadas inversiones. En 30 segundos. ¿Tú crees que esa OTAN, ese comité político, puede hacer colapsar, si Danilo trata de despegarse, el gobierno de Danilo Medina? Es que Danilo Medina nunca atentará contra esa OTAN, que es parte de ella. Mira, de verdad que muchísimas gracias, porque yo creo que ha sido la entrevista más importante que yo he hecho durante mucho tiempo. Ay, gracias, hombre. Y lo digo de corazón, porque aquí se han dicho muchas cosas. Y esto estará siendo repetido. Y aparte de esto, en otros canales de televisión, pero aparte de esto estará en YouTube. Así que te doy las gracias de verdad y me saluda a tu madre. Sí. Y dile de mi parte que no es verdad que tú estás sola, que hay demasiados hombres detrás de ti. Y delante y a los lados. Será pues hasta la próxima semana, cuando una nueva entrega de Marte Piantini Comenta, si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes.